celebra el mes patrio con una gala sinfónica que une lo mejor de México. México suena en grande. Mariachi Vargas de Tecalitlán y la orquesta Martes de Ópera. 18 de septiembre, Sala Nezahualcóyotl. Boletos en Superboletos. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. La nueva corte abre oportunidad para la justicia indígena. También Brasil despluma a Estados Unidos en importaciones de pollo mexicanas. Y el béisbol se abre paso como nuevo escaparate para las marcas. Es viernes 5 de septiembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros capítulos. Hoy está conmigo Ari Ortega, coeditora de Expansión Política. ¿Cómo estás, Ari? Muy buen día. Hola, Gonzalo, muy buenos días. Pues muy contenta de que ya es viernes, ¿no? Ya viene el fin de semana y creo que algunos temas están muy ad hoc en este fin de semana porque son deportivos. Correcto. Y bueno, empezamos con una mala noticia porque ayer por la mañana, hora de México, se dio a conocer que falleció el diseñador italiano Giorgio Armani, quien fue sin duda un genio de la moda, pero también de los negocios. Su empresa es una de las más potentes en la industria y bueno, se calcula que factura todos los años alrededor de 2.700 millones de dólares. Ahí no más, ¿verdad? Y bueno, Grupo Armani anunció que trabajó hasta sus últimos días y falleció este hombre a los 91 años. Y bueno, también otra nota importante de ayer por la tarde es que Banorte anunció que vendió finalmente Bineo, su banco digital, esta apuesta que hizo hace pues apenas un año y que no le salió, no resultó. Lo vendió a ClearScope Holding, que es una subsidiaria de la fintech Klar. Y bueno, esta transacción incluye la licencia, todos los sistemas operativos que había construido el banco. Y bueno, ya tendremos más información al respecto en expansión.mx. Pero vámonos con el tema político, Adri, porque la llegada de Hugo Aguilar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abre, o por lo menos en el papel, eso es lo que se siente, a que se resuelvan casos judiciales pendientes relacionados con comunidades indígenas, litigios por agua, división territorial, es decir, de todo un poco relacionado con estas comunidades tan olvidadas. Pues yo creo que no solamente en el papel, creo que sí hay expectativa tanto de grupos indígenas como también de pues personas que están involucradas en estos casos, ¿no? Porque yo creo que él mismo se vendió así, como un juez, un ministro que va a hacer caso y dar voz a los pueblos indígenas. Entonces, pues, no estaría de más que cumpliera con su palabra en esta nueva corte, como bien lo dices, ¿no? Pero, pues, como sabemos, todo también tiene que ser poco a poco y paso a paso, ¿no? Los especialistas es un poco lo que están diciendo en ese sentido. Correcto. Cambiar el Poder Judicial no será nada sencillo, pero también tener estas expectativas porque llega un presidente de la Corte de origen indígena a que haya cambios importantes en la relación de la justicia con estas comunidades, también me parece que es muy apresurado. Lo mencionamos en su momento, por ejemplo, cuando llegó la presidenta Sheinbaum al poder. Llega la primera mujer presidenta y no por ello de la noche a la mañana la situación, la brecha de género, las condiciones de violencia que desafortunadamente padecen las mujeres se iban a transformar. Yo creo que aquí también aplica lo mismo. Claro, no va a ser de la noche a la mañana, bien lo dices, tampoco es magia, no existe una transformación tal cual, esperemos que poco a poco se dé. De hecho, Tomás López Arabia, el presidente de la Asociación Civil del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, precisamente dijo que es necesario cuidar esta expectativa y el discurso que habrá en esta transformación que no va a ser inmediata solamente por el hecho de que un abogado indígena presida la corte.
Lo que sí, Ari, me parece que es una oportunidad sin duda histórica. Implica ser exigibles sentencias del pasado. Hay resoluciones emitidas por juzgados o la propia Suprema Corte que son favorables a comunidades indígenas, pero las autoridades y los gobiernos no acatan los fallos. El incumplimiento se prolonga por años, incluso décadas, y aunque es cierto que el desacato a las órdenes judiciales es un problema generalizado en nuestro sistema de justicia, se acentúa todavía más cuando se trata de personas o poblaciones indígenas. Son muchos proyectos los que están pendientes y que son referentes a los pueblos indígenas, y tampoco hay que olvidar, por ejemplo, que Hugo Aguilar precisamente fue un personaje que estuvo ligado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador a estas consultas, ¿no? Que les daban voz a los pueblos indígenas. Entonces yo creo que también por ese lado sí tendría que pues resarcirse un poco ese atraso que hay en las sentencias que mencionas. Correcto. Y bueno, en materia comercial resulta que Brasil ya dejó atrás a Estados Unidos en materia de importaciones de pollo de México. En 2020 Estados Unidos dominaba casi por completo las importaciones mexicanas de este producto con cerca de 95%, mientras Brasil apenas tenía, chécate esto, 1%. Pero 4 años más tarde, Brasil ya escaló hasta cerca de 22%, Estados Unidos quedó en 77%, lo cual te habla de que la diversificación comercial sí es posible. No, y se está haciendo muy posible. Me encanta esta nota y cómo está cabeceada de Pati Tapia, nuestra compañera, donde dice que Brasil despluma a Estados Unidos de las importaciones de pollo, ¿no? Justo como lo dices, no es una cosa que haya sucedido por motivo X, ni siquiera es por solamente los precios. También tiene que ver un poco porque el gobierno mexicano abrió la puerta en 2022 para cuando el paquete contra la inflación y la carestía, el PASIC, eliminó los aranceles y cuotas para productos básicos. Esto permitió que el pollo brasileño pudiera entrar a México. Correcto, la industria mexicana de embutidos, de carnes frías, además, como dice, se ha ajustado de manera importante y el terreno ganado por Brasil encuentra un contexto muy propicio aquí en México, donde se consume más pollo que nunca, porque ninguna otra proteína ofrece tanta estabilidad en el bolsillo de las familias. La verdad es que la fluctuación de los precios sí ha sido bastante constante. Además que nuestra gastronomía tradicionalmente el pollo tiene una presencia también bastante relevante, pero sí, sin duda, el bolsillo es el factor que más influye, ya que es un producto bastante más barato que la carne de res y más barato que la carne de cerdo. Entonces, la verdad es que una oportunidad importante también para mostrarle a otro tipo de productos que sí se puede voltear a otros mercados y tener éxito. Y bueno, en un giro inesperado, las facultades relacionadas con el sistema satelital y espacial cambiarán de manos. Dejará de estar adscrita a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para pasar al organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones, Promptel. Un cambio, la verdad, bastante importante, Ari. No, y bien lo dices, o sea, en un giro inesperado, porque nadie esperaba que esto pudiera pasar. En enero, la agencia presidida por José Merino creó esta Dirección General Satelital para integrar estas atribuciones de la agencia espacial, ¿no? Y pues ahí estaba ya el primer reglamento de cómo iba a funcionar. Sin embargo, pues ya se publicó un decreto donde se cambió este reglamento y ahora ya va a ser parte de Promptel, y todos los recursos humanos, materiales, financieros y todo ya empezó, incluso su transferencia desde ayer. Llama la atención, Ari, también desde un punto de vista político, porque Pepe Merino había tenido pues prácticamente un control absoluto de muchos de estos sistemas, mucho de lo relacionado con el sector de las telecomunicaciones en nuestro país. Recordemos que es una de las figuras posiblemente más cercanas a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, y por ello este cambio pues
llama la atención, pero en fin, Promtel ha estado centrada en impulsar proyectos de inversión para ampliar la infraestructura de telecomunicaciones, especialmente en zonas de difícil acceso, y su enfoque también ha estado muy alejado del ámbito satelital y de los temas satelitales, lo que hace pues particularmente llamativa su nueva responsabilidad, tal cual va a pasar de levantar infraestructura en zonas rurales a buscar poner satélites mexicanos o ampliar la presencia de nuestro país allá en el espacio. Y además en una tarea que también va a ser difícil, dado que este organismo tuvo un debilitamiento operativo con la reducción de su plantilla laboral, incluida la de Lourdes Cos, que era la titular en ese momento, ¿no? Entonces, como parte de la migración de las facultades de la agencia, pues también va a cambiar toda esta parte y está operando de manera céfala también, porque desde julio, pues Zaira Pérez Salinas dejó la dirección general para asumir la titularidad de Altán Redes, o sea, tiene un desbarajuste y nuevas facultades. Sí, mucho orden en esa dependencia y en estas direcciones. La verdad es que no hay hasta el momento. Llama también la atención porque uno de los principales proyectos que la presidenta dio a conocer desde el inicio de su gobierno, ahora que está cumplirá un año en el poder el próximo 1 de octubre, es justamente lo del satélite mexicano, lo de tener una mayor presencia ahí. Entonces, o sea, sí es muy notable que de pronto tengamos estos bandazos y que no veamos resultados tan tangibles en esta materia, Ari. No, y además también, pues, expectativas otra vez, ¿no? Hablamos Correcto. de esto porque sí emocionó un poco que tuviéramos un satélite, que se diera más énfasis a estas tecnologías, que hubiera más espacio aeroespacial, o sea, y todos estos cambios, pues, solamente están retrasando los pocos avances, o a lo mejor lo que pudiera haberse hecho ya justo para el primer año de la presidenta. Ni barato ni fácil es, la verdad, todo el tema satelital. Creo que también esto puede ser parte de las respuestas de por qué se dan estos ajustes, por qué hay estos cambios. Recordemos que en los últimos meses el gobierno federal se ha tenido que apretar el cinturón de manera muy significativa. Viene ya el presupuesto, por cierto, el próximo lunes. No se pierdan toda la información en Expansión Política y en expansión.mx. Yo creo que ahí veremos también un poco más hacia dónde camina tanto el sector de las telecomunicaciones como estos proyectos satelitales del gobierno de la presidenta Sheinbaum. Y bueno, ya para empezar con los temas más agradables de cara al fin de semana, pues resulta que temas domingueros, exactamente, bueno, y también sabatinos, porque garantizado hay juego 6 en el estadio Alfredo Harpelú entre los Diablos Rojos del México y los Piratas de Campeche en el duelo del campeonato de la zona sur. Aunque aquí la nota es que este deporte, el béisbol, se ha abierto paso como un nuevo escaparate para las marcas. La Liga Mexicana encontró en la publicidad un motor muy fuerte de crecimiento que la sacó de una pausa y la ha llevado a recuperar poco a poco el trono. A ver, Gonzalo, yo sé que tú has ido al estadio miles de veces, así que, pero una pregunta, ¿de verdad te habías dado cuenta de todas estas marcas que ya estaban aquí bailando entre los partidos? Había visto, sin lugar a dudas, un cambio bastante relevante en el número de marcas y de empresas interesadas en el patrocinio. También es verdad que el béisbol, los equipos de la Liga Mexicana habían necesitado siempre de muchos patrocinadores para poder subsistir. No tenía la popularidad que ha ganado en los últimos años. Lo que también es una realidad es que en los últimos meses y por lo menos en la última temporada, esto ha sido una explosión. Una explosión muy grande, o sea, a mí me gustaba mucho ir a los partidos desde antes de que estuviera el nuevo estadio. Y ahorita verlo diferente, con este ambiente, o sea, como que sí le da un giro totalmente diferente. No solamente es
el partido, es todo lo que está alrededor, y creo que todas estas marcas han sabido aprovechar muy bien ese boom. Que si no han ido a ustedes, queridos podescuchas, a un partido de la Liga Mexicana de Béisbol, háganlo. Háganlo porque es una experiencia maravillosa, no importa el parque al que vayan, no importa el equipo que vayan a ver, sin duda alguna lo pasarán maravillosamente bien. Y esto es algo que, insisto, ya se dieron cuenta las marcas, hay anuncios de todo tipo y de todos sectores, Móvil, Movistar, Banamex, McCormick, AT&T, La Comer, Maruchan, todos se han subido a esta ola, por lo menos en la Ciudad de México, y a nivel nacional también la Liga Mexicana de Béisbol, a través de Holcim, Comex, GWM, New Era, Bancoppel, G500, Mission Foods, Kermato, desde luego Caliente. Es decir, muy variado, la verdad, muy variado todo lo que ha hecho en los últimos años la Liga Mexicana. Sí, no, bueno, Horacio de la Vega, presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, le contó a Mara Echeverría, quien es la autora de esta nota, pues que ahora tienen un ecosistema de visibilidad de negocio y de distribución de contenidos, tanto en televisión como en estadios, con más de 5 millones de asistentes. Y este resultado, pues fue que tuvieron un crecimiento de 1,200% en ingresos comerciales desde 2021, así como lo oyes. Correcto, la verdad es que es muy interesante el crecimiento que ha tenido el béisbol, no nada más porque es un deporte maravilloso, también porque creo que el fútbol tradicionalmente o en muchas zonas del país, el deporte número uno, pues ha cedido muchos lugares, se ha convertido en muchos estadios en un espectáculo que no es para toda la familia, desafortunadamente, aunque tengamos mundial el próximo año, y ahí creo que el béisbol ha ganado muchos adeptos. Pero bueno, ya que estábamos hablando de fútbol, ¿qué te parece si vamos con una buena desde el ámbito deportivo? Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, resulta que el Tribunal de Arbitraje Deportivo dio la razón a la Federación Mexicana de Fútbol, pero ya le pusieron fecha de regreso al ascenso y descenso en la primera división y en la división de ascenso. Recordemos que hace unos años, en 2020, en medio de la pandemia, se suspendió, se le puso pausa al ascenso y descenso de los equipos. Si ustedes no conocen muy bien de esto, pues en el mundo civilizado, los peores equipos de una división, digamos en este caso la primera, tienen el castigo de descender a la segunda o a la división de ascenso, mientras que los mejores equipos de este segundo nivel, digamos, de fútbol, ascienden o pasan a jugar a la primera con todos los incentivos que esto significa. En los últimos años no ha habido ascenso y descenso, y bueno, ahora finalmente regresa esta modalidad. Los más emocionados son Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC, Mineros Zacatecas, Venados y Leones Negros, quienes eran los equipos que estaban involucrados en esta pelea, digamos, litigio, y pues dijeron en un comunicado que confirmar este ascenso y descenso volverá a México es un paso decisivo para el fútbol mexicano. No sé cómo lo veas tú. Deportivamente hablando, me parece que es maravilloso. La realidad es que sí, durante mucho tiempo y antes de que se suspendiera el ascenso y el descenso, había escenas y momentos muy bochornosos, sobre todo en la segunda división, equipos que no le pagaban a los jugadores, protestas de los jugadores, quienes, por ejemplo, no jugaban algunos minutos, en señal de desacuerdo por no recibir sus pagos. Había involucramiento, ¿verdad? Pues de grupos del crimen organizado también. Es decir, no era, la verdad, el mejor de los entornos o el mejor de los ecosistemas deportivos, pero al mismo tiempo afectaron a muchas franquicias como las que ya mencionaste, que pues dejaron de tener la oportunidad de poder llegar a la primera división mexicana. Tenían la oportunidad, creo que eso era lo más importante, ¿no? Que sí les daba como a los pequeños el proceso de subir y como cualquiera, ¿no? Ascender en cualquier, no sé, en disciplina en la que te desempeñes. Eso está padre. Correcto. Además, hay una cosa muy importante y es que muchos analistas deportivos atribuían o achacaban
la caída en el nivel del fútbol mexicano a precisamente la eliminación del ascenso y el descenso, es decir, al no haber un castigo o al no haber una recompensa, pocos incentivos deportivos había para tener un mejor fútbol. Veremos si esto logra mover un poquito la aguja para que, así como al béisbol le ha ido mejor, creo que también le vendría muy bien que el fútbol aseara buena parte de lo que ha sucedido en los últimos años. Lo más cercano que estaba yo en el ascenso y descenso es el Necaxa. Es correcto. Pero bueno, no vamos a hablar mal del Necaxa porque te va mal en casa. Mejor arriba de los Pumas, ojalá. Bueno, no hay fútbol de clubes este fin de semana. Hay de hecho partido de la selección nacional, mucho béisbol. En fin, la verdad una agenda muy, muy llena. Y bueno, antes de terminar les queremos contar que vamos a regalarles 5 pases para nuestro Expansión Summit, que será el 11 de septiembre en el World Trade Center. Como siempre tendremos como invitados a grandes personalidades de empresas, de la política de México. El evento empieza a las 11 de la mañana, durará toda la tarde, así es que si quieren ganar uno de estos pases, solamente déjenos un mensaje en Spotify diciendo por qué quieren ir y nosotros ahí elegiremos a los ganadores. Ahora sí, Ari, muchas gracias por habernos acompañado en este podcast de cierre de semana. No, gracias a ti, Gonzalo. Nada más una pista para quienes estén interesados en ir. Nada más pongan quiero conocer a Gonzalo. Ahí va a estar él en el Summit. Entonces van a poder aprovechar esta oportunidad y pues que tengan muy, muy buen fin de semana. Correcto, ya saben que toda la información sobre estos y otros temas está disponible en expansión.mx. Leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx, y el mejor análisis y cobertura deportiva, sportsillustrated.mx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó. At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu.